Hola a todos, soy Sergio Arturo Payán de los Santos y voy a exponer acerca de movilidad, oportunidades para nuevos desarrollos FLOS. Bueno, en los últimos 10 años la tecnología se ha vuelto un elemento demasiado importante para el ritmo laboral y social de todos nosotros en todo el mundo. Los smartphones se han convertido en una herramienta muy esencial para todas las personas en la mayoría de sus actividades. Dígase que para nosotros que somos trabajadores dentro del área de sistemas, se ha vuelto inclusive muy indispensable para el monitoreo de algunas actividades que llevamos, para estar pendiente de los correos electrónicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que llevó a la movilidad, a los smartphones a ser tan imprescindibles? Lo que fue el iPhone, como lanzado en el 2007, fue como un boom. No quiere decir que hayan sido los primeros que lo hayan intentado, al contrario, fue lanzado varios años atrás por IBM, pero lo que sí fue que revolucionó, obviamente por innovación, por software, fue el iPhone en el 2007. Fue cuando Steve Jobs pues, lo lanzó. Sabemos que él era un emprendedor, un genio y que tenía al alcance todas las herramientas para innovar y así lo hizo. Lo que hizo que el iPhone fuera demasiado revolucionario fue que solo contaba con unos pocos botones, el encendido, el home y el volumen, además de un pequeño switch de bloqueo de pantalla y el de silencio. Y solo tenía 3.5 pulgadas de tamaño. Y vaya, en el 2007, como todos podemos recordar, la mayoría de los teléfonos tenían un teclado QWERTY. Entonces, llegar al mercado con un teléfono sin teclado era una apuesta muy grande para lo que fue la movilidad. Y le salió la jugada a Apple. Steve Jobs lo hizo de nuevo. Pegó muy bien ese teléfono porque, para empezar, tenía una cámara de 2 megapíxeles, que en sus tiempos era demasiada resolución para una cámara en un móvil, un procesador de 412 MHz, una memoria RAM de 128 megas, muy rápida, y tenía varios tipos de almacenamientos que eran de 4 GB, 8 GB, 16 GB y creo que 32. Y además de que había habilitado el Bluetooth. El nacimiento oficialmente de algo más que el iPhone. Estamos hablando de lo que es Android. Android nació por el 2003, cuando Andy Rubin fundó Android Incorporation. Era una pequeña empresa que desarrollaba el sistema operativo, pero fue adquirida en 2005 por Google. Google también se ha caracterizado por querer ir más allá. Entonces, ellos vieron una oportunidad también muy grande, inclusive pues antes de que Apple sacara el iPhone, ellos ya están desarrollando un sistema operativo para móviles. Hay que recordar que en ese entonces había gigantes de las telecomunicaciones, como son como Motorola, LG, BlackBerry, por supuesto Nokia. Nokia dominaba completamente el mercado de los teléfonos móviles, innovaba muchísimo con sus diseños, el famosísimo Nokia 2700 que daba un espectáculo visual y musical cuando te llamaban, el BlackBerry cuando eras un hombre de negocios, lo tenías toda la mano. Motorola por su elegante, que era muy elegante. Samsung era un sistema muy básico, pero suficiente. Pero también todos estos sistemas y todos estos gigantes de las telecomunicaciones tenían muchos diseños, cosas que se adaptaron a cada nivel de economía de cualquier persona, cosa que vamos a ver más adelante por lo que apostó Android. El, Poco a poco, después de su lanzamiento, Android fue ganando mucho terreno. Empresas como Samsung, HTC, Motorola y LG
apostaron por Android definitivamente porque vieron un área de oportunidad muy grande también porque el iPhone empezó a tener mucho éxito y no decidieron quedarse atrás. Era aquí adaptarse o morir y ellos lo hicieron. El HTC fue la primera empresa que tuvo un sistema operativo de Android. Era el T-Mobile G1 y después se les unieron Samsung, se les unieron Motorola, LG y fueron con todo lo que son las adaptaciones para Android. Pero ¿qué fue lo que pasó con otras dos grandes empresas? BlackBerry decidió apostar todo, que varios años después vimos que no le funcionó. Y Nokia siguió también varios años con Symbian, su sistema operativo nativo que ellos habían hecho, con varios teléfonos que no eran smartphones. Por un tiempo después lo adaptaron a smartphones pequeños y como fueron perdiendo terreno, desgraciadamente tuvieron que invertir en el Windows Phone. Ese fue un gravísimo error para lo que fue Nokia, pero luego hablaremos de eso. Aquí podemos revisar cómo fue la venta de smartphones a nivel global del 2010 al 2016. Ya en el 2010 ya había un alcance un poco grande de la venta de smartphones, del uso de smartphones a nivel global, y exponencialmente subió demasiado, volviéndose obviamente a que una necesidad de las personas poco a poco. Qué gran diferencia que en el 2010 había 296 millones de smartphones, al 2016 que había 1.495 millones de smartphones a nivel global. En el 2014 aquí podemos ver que se superó la barrera de los 1.000 millones y las ventas siguieron y se han seguido incrementando a nivel global. Pero vamos a volver un poco a lo que es iPhone, al innovador. Aquí estos números nos muestran una gráfica trimestral de cómo han sido las ventas. Obviamente en el primer trimestre del 15 van subiendo, baja, luego sube a un nuevo lanzamiento. Esa es la relación que hay. A cada nuevo lanzamiento de un nuevo iPhone se dispara la venta, pero el siguiente trimestre inmediatamente baja. Los números son muy bonitos para iPhone en este momento, pero hay que tomar en cuenta que no eran los únicos competidores de teléfonos inteligentes en el mercado. En este mapa podemos ver una actualización de cuál es el sistema operativo en los móviles que hay en los países, en su mayoría. Hay países desarrollados que tienen en su mayoría lo que son el sistema iOS, que son Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. Pero si se fijan, en muchos de los países latinoamericanos, Asia, gran parte de Europa y de África, es donde se utiliza lo que es iOS. ¿Y por qué es esto? Generalmente porque iOS se ha vendido más en esos lugares porque tiene varias gamas, lo que es mediana, chica y grande, cosa que iPhone no tiene. Android apostó a vender su sistema operativo a diferentes compañías y estas compañías se han hecho de vender Android en diferentes tipos de gamas para así expandirse más. Es por eso que ha ganado más batalla en relación con iOS. Aquí podemos ver en el 2010 cómo Android dominaba por 7 puntos apenas a iOS, apenas así en la salida.
Windows Phone tenía como que su competencia, como que venía agarrando terreno. BlackBerry todavía dominaba porque todavía no había un gran desarrollo de aplicaciones para otros sistemas operativos, y se mantenía fiel la gente a BlackBerry porque era sencillo, porque era elegante, etcétera. Pero en el 2017 exponencialmente subió demasiado hasta que Android obtuvo el 85.9% de todo el mercado de smartphones a nivel global. El iOS obtiene un 16% y vemos lo que es Windows Phone y BlackBerry. Están muertos, desgraciadamente. Ahora, ¿qué es lo que hace que Android pueda ser considerado FLOSS? En este caso vamos a considerarlo una distribución de Linux. Bueno, tiene aplicaciones, tiene su armazón, tiene sus librerías y tiene lo mucho más importante de todo, tiene un kernel de Linux. El kernel de Linux es lo más importante para el que sea considerado como una distribución. Android utiliza un núcleo Linux de 2.6 como una capa de abstracción de software. Aquí como tenemos lo que son los controladores de pantalla, el controlador de teclado, controladores de la cámara, controlador de Wi-Fi, controladores de memoria flash, de audio, de Blender y de energía, lo que es la batería. Siempre que un fabricante incluye un nuevo elemento de hardware, lo primero que se tiene que ver es si puede ser utilizado desde este kernel para que sea habilitado para Android. Ya después se le agregan lo que son las librerías, los administradores de superficies, el OpenGL, el SGL, el armazón de medida, FreeType, etc. Luego su propio runtime, las librerías del núcleo y el DAV-Link, su armazón de aplicaciones, los administradores de actividades, administración de ventas, proveedor de contenidos, vista del sistema, etc. Y finalmente tenemos lo que es lo básico, lo del inicio, los contactos, el teléfono, el navegador. Además de que existe Android, tenemos otras alternativas que son también FLOSS. Tenemos el Ubuntu OS con el Ubuntu Touch y el Firefox OS. Una característica muy fundamental del Ubuntu Touch es que tenía tenía aplicaciones, muchas aplicaciones, ya que estaba basado en aplicaciones web con HTML5 y no tendrían problemas en cuanto a mantenimiento. Y además tenía un refuerzo en el desarrollo y que ya que se podía desarrollar una aplicación fácilmente. Tenía una interfaz obviamente muy similar a lo que es la distribución de Linux, de GNU Linux de Ubuntu, y lo cual hizo que muchas personas lo compraran. Desgraciadamente, no fueron las suficientes para que el proyecto continuara, ya que había falta, a la misma que había un muy sencillo el desarrollo dentro de la plataforma de HTML5, desgraciadamente no había un desarrollo de aplicaciones en cuestión. O sea, había que tratar de educar a los entre comillas, no geeks para Ubuntu. Y el mejor desde el punto de vista, pues, desde recursos y desarrollo, sí está muy bien, sí era muy apto para gente conocedora de GNU Linux. Pero desgraciadamente no prosiguió con el proyecto. Luego tenemos las licencias que tenía Ubuntu, era la licencia pública de GNU Linux. Luego tenemos el Firefox OS,
que fue muy sonado en los últimos años. Eh, es, es un proyecto de Mozilla que se veía muy prometedor, ya que Mozilla está garantizado por sus altos estándares de seguridad para el usuario. Así que se veía prometedor, muy prometedor, ya que apostaba por una plataforma también 100% web. Estaban basadas las aplicaciones en HTML5 con diferentes lenguajes y compilaciones, pero no supo abrir hueco para todo un sector también de desarrollo público. Eran muy pocos los que a este sistema que se veía muy prometedor, pero igualmente el proyecto fue abandonado. La licencia de Firefox era de Mozilla Public License. Ahora, bueno, en estos días es muy difícil competir con lo que yo le puedo llamar, yo le llamo un duopolio, que es Android y que es iOS. Entonces, el modelo de negocio se hace con las aplicaciones móviles. Aquí hay una, una oportunidad muy grande, siempre para las aplicaciones. ¿Por qué? Porque la misma persona se ha vuelto dependiente del teléfono móvil, del teléfono inteligente. Entonces, atacar por esas vertientes es una oportunidad muy grande y lo han hecho diferentes empresas. Así que voy a nombrar los diferentes tipos de modelos de negocio. Tenemos lo que es la aplicación de pago. Vas a comprar tú una aplicación. De esta manera el usuario pues descarga por medio del marketplace, paga un precio establecido y se le paga al desarrollador. Y dependiendo de la plataforma, las tiendas fijan los rangos de precios para los desarrolladores. En este caso, aquí tengo el dato que Apple, al desarrollador o dueño de la aplicación le corresponde un 70% de los ingresos obtenidos de la descarga. Entonces, sí es una oportunidad muy grande en este caso para el desarrollador. Más adelante mostraré una gráfica en comparación. Luego tenemos la aplicación gratuita. Esto ya es para desarrolladores que quieren compartir sus ideas sin fines de lucro. Simplemente la hace móvil. Es muy habitual por la escasa de algunos usuarios en descargar algún contenido pues de pago. Un dato curioso es que el 90% de las aplicaciones en Google Play son gratuitas y la monetización de ese tipo de aplicaciones suele ser mediante la inserción de publicidad. Siempre, por ejemplo, lo descargamos en algún juego y siempre vemos ahí publicidad de que proporciona o Facebook, o Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, la publicidad es lo que le da ganancia al desarrollador mediante una aplicación gratuita. Y tenemos la aplicación con pago gratuita, con pago adicional o free, gratis. Este es un modelo un poquito equilibrado, ya que es un híbrido, por así decirlo. El usuario descarga la aplicación y sin desembolsar ningún centavo, ningún peso, no se embarga. Pero adentro de la aplicación tiene acceso a compras por internet. Ahí es donde ya entra el e-commerce. O inclusive también
se compra contenido para la misma aplicación. ¿Quién no ha usado, por ejemplo, los juegos de GTA que tienen que comprar contenido para seguir jugando? O Clash of Clans, etcétera, etcétera. Compran por algunos pesos el contenido y siguen jugando con algunas ventajas sobre usuarios que no utilizan el pago. De esta manera es como las aplicaciones freemium generan una ganancia. Aquí tenemos los dos marketplaces que son líderes en la actualidad, que son el App Store de iOS y el Google Play para Android. Podemos ver que Google Play le lleva un 145% más a las aplicaciones que hay en el App Store de iOS. ¿Y esto por qué? Pues es sencillo. Android tiene el 85.9% de los smartphones que hay a nivel global. Por eso hay más descargas para lo que es Google Play que para iOS. Independientemente que sean gratuitas, va a haber lo que es a lo mejor el pago de publicidad, que adentro es donde hay ganancia. Y esto es lo que de Android vive. Tenemos lo que es la cantidad de apps, que gran cantidad de aplicaciones que existen para Google Play no existen para Apple y viceversa. Y así va disminuyendo la gráfica con Windows Store, con la Amazon App Store y con BlackBerry World, que ahorita BlackBerry World ya está completamente desconectado. Amazon App Store todavía las tiene para sus Kindles y para algunos dispositivos de Windows Store que todavía siguen corriendo su sistema operativo. Ahora tenemos lo que son las ganancias por lo que son las aplicaciones en el duopolio de iOS y de Android. Podemos ver que es muy grande la diferencia de precio que hay entre aplicaciones que son de costo. Android no pasa más de 10 centavos, por así decirlo, en una ganancia para lo que es el desarrollador, para lo que es el que es de iOS. Y pues ahí lo que a mi conclusión es que la gráfica se equilibra al momento de las descargas, ya que, como les comenté, Android domina el negocio de los smartphones en distribuciones. Bueno, como voy a lo mejor a aclarar una situación, que si Android puede considerarse Linux, como Linux en este caso. El concepto en sí de que si un sistema operativo es basado en Linux, viene el concepto de que una distribución tiene que tener un núcleo de Linux forzosamente. Incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo. Y también puede tener diferentes versiones. Vamos a llamar diferentes versiones a lo que son, pues, el móvil, tablets, y por qué no inclusive algunas adaptadas para PCs. También podemos llamar versiones a las que existen para las diferentes empresas que hay en el mercado. Una versión para Samsung, otra versión para LG, otra versión para Sony, otra versión para Nokia, etcétera. Y pues sí, Android cumple con todas estas
condiciones anteriores, ya que utiliza el kernel, tiene diferentes capas de paquetes y de software que cumplen todos los requisitos. Actualmente no es muy, en conclusión, es posible por el momento competir con el duopolio de Android y iOS, específicamente más con Android. Sí, porque Android tiene las facilidades para ser distribuido. Tenemos también lo que da una gente libre a una versión de Android. En lo personal yo la he usado cuando tuve un teléfono un poco obsoleto, un Samsung, y ese tipo de sistema operativo alterado, porque pues vaya, si es libre se puede modificar de manera sin ninguna restricción. Lo utilicé y hasta pude tener un sistema más fluido, un hardware que no batallaba en la adaptación, y los controladores que tenía el teléfono funcionaban de la manera correcta. Entonces, el que haya adaptaciones lo hace libre, pero no va a haber en algunos años otro sistema operativo para móviles, smartphones, que sean competitivos contra estos grandes. Entonces, el área de oportunidad para nuevos desarrollos de flows está en las aplicaciones. ¿Y qué ejemplos puedo poner? Pues está inclusive Firefox, está Telegram, está, por ejemplo, el juego 2048, que Telegram y 2048 están con la licencia pública de GNU, Firefox en la pública de Mozilla, y que dentro de ellos se puede haber ganancia, porque el ser humano se ha creado la necesidad, se ha quedado adicto a lo que son los teléfonos inteligentes. Y necesitamos cubrir las necesidades de cualquier usuario común, que se proporcione tranquilidad, y Android, en este caso, por ser libre y porque está a la par con lo que es Linux, se puede buscar eso. Nosotros tenemos que tener el control de nuestros dispositivos. Y así concluye mi exposición. ¿Alguna duda?